buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 3, modelos atómicos y sus aplicaciones. Las competencias genéricas a abordar es define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos. Las competencias disciplinares diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. En las competencias disciplinares extendidas va a ser diseñar prototipos o modelos que permitan resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias experimentales. Y en los aprendizajes esperados se aplica los principios básicos de las configuraciones electrónicas y la relación con los números cuánticos para comprender el comportamiento del átomo. Entonces, los contenidos temáticos es estructura electrónica del átomo, principios de la teoría cuántica, lo que van a ser los números cuánticos, lo que es la configuración electrónica, el principio de construcción de Aufbau, principios de exclusión de Pauling, principios de máxima multiplicidad o regla de Hund, que se conoce también como el principio de incertidumbre. Como siempre, empecemos con nuestra apertura, construyendo nuestro cuadro SQA. Para lo cual, acuérdate que debes de poner en la columna 2, ¿qué sabes del tema? En la columna 3, ¿qué te gustaría saber sobre ese tema? Guíate con las preguntas que a continuación te hice. ¿Qué es la configuración electrónica? ¿Cómo se realiza la configuración electrónica? ¿Para qué me sirve la configuración electrónica? ¿Qué son los números cuánticos y para qué me sirven los números cuánticos? Vamos a empezar hablando sobre el primer número cuántico o el número cuántico principal. En 1913, Niels Bohr propone o hace ciertos experimentos con los espectros de emisión y absorción de los átomos, muy parecido a lo que hicimos en nuestro experimento de flamometría, de quemar átomos o exponer átomos a una llama y nos van a generar diversos colores. En este caso, vemos este espectro de colores de luces visibles, ¿están de acuerdo? Veamos que los átomos se estimulan por calentamiento en la llama o por corrientes eléctricas y se observa que cada átomo tiene un patrón de emisión de ciertos colores o de ciertas longitudes de onda. Aquí entonces él aporta en este negocio, supone que los electrones se localizan en capas específicas denominadas órbitas y que estos electrones giran alrededor del núcleo central. Cada capa representa un nivel de energía específico que va a darle o se conoce con el número n. Y entonces aquí inicia la cuantificación del átomo. Ya no se ve el átomo como una estructura sencilla, sino empezamos a ponerle números para comprenderlo. ¿Están de acuerdo? Y entonces, para explicar los espectros, postula que un electrón, al ser excitado por la llama o por la corriente eléctrica, brinca a un nivel mayor de energética y cuando regresa a su estado basal, emite luz, fotones, de cierta longitud de onda que vemos como colores. ¿Se acuerdan que veíamos, por ejemplo, en el caso de el cloruro de sodio en color naranja? ¿Están de acuerdo? En el caso de el cobre lo veíamos en color verde. Entonces, estos son los colores que emite después de que el electrón regresa a su estado basal. Jonas Rydberg también en ese momento, vean, empieza a estudiar las diferentes longitudes de onda del espectro del átomo de hidrógeno y postula la ley de Rydberg, que dice que toma esta fórmula. 1 sobre L, R es igual a 1 sobre N2 al cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado, donde R es una constante, ¿están de acuerdo? Y postula con esta fórmula que se puede permitir calcular el máximo de electrones que se puede obtener en el modelo de Bohr y lo pone con esta fórmula, donde 2n al cuadrado va a funcionar. Pero después, ya obviamente con más estudios, vamos a ver que solo va a ser válido para el nivel 2. Entonces, analicemos entonces esta fórmula. 2, si n es igual a 1, entonces 2 por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es igual a 1, 2 por 1, y esto es igual a
2. Entonces, en el primer nivel de energía, los máximos electrones que yo puedo acomodar son 2. Si ponemos el segundo nivel de energía, 2 por 2, entonces estaríamos hablando 2 al cuadrado es igual a 4 y 2 por 4 es igual a 8. Entonces, en mi segundo nivel de energía, los máximos electrones que yo puedo acomodar son 8. Incluso si ponemos el 3, 2 a la 3, ¿vale? Esto sería 3 por 2, 9, 2 por 9. Este sería igual a 18. Entonces, me diría que en el tercer nivel de energía, los máximos electrones que yo puedo acomodar son 18. Y entonces vean aquí. Si lo vemos como órbitas, lo que decíamos, aquí está el primer nivel de energética, la primera órbita, segunda órbita, tercera órbita, cuarta, hasta la séptima. Entonces tenemos 7 órbitas en el modelo de Borg. Esto se conoció como modelo solar, donde se simula al núcleo como el centro o el Sol y a los electrones girando en estas órbitas como si fueran planetas o satélites solares. ¿Están de acuerdo? El nivel propuesto por Bohr originalmente se le llamó K, utilizó letras K, L, M, N, O, P y Q. Pero en la actualidad ya no utilizamos esa terminología por letras, sino utilizamos valores numéricos para definir el número cuántico n. Y entonces vamos a tener que el más cercano al núcleo es el nivel cuántico 1, hasta el más alejado, el número cuántico 7. Y lo que les decía, si aquí tenemos un electrón y este electrón lo excitamos, ya sea por una reacción química, por electricidad o por calor, este electrón va a brincar a una órbita superior, y hablamos de un electrón excitado, y cuando pierde esa energía y regresa a su estado basal, libera energía en forma de luz, que es la forma en la que funcionan, por ejemplo, las varitas fluorescentes también. Cuando la rompemos la varita fluorescente, se genera la reacción química que excita al electrón y cuando regresa a su estado basal, emite luz en forma de fluorescencia. ¿Están de acuerdo? Y entonces quedamos que en el número principal tenemos un valor hasta el 7. Ahora, si lo vemos dentro de la tabla periódica, vamos a ver que cada nivel de energético corresponderá a los periodos. Por eso tenemos 7 periodos en la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Están de acuerdo? Ahora, si regresamos con lo que decía Rydberg, ¿cuántos electrones máximo puede tener el nivel 1? 2 electrones. 1, 2 electrones. Entonces, ¿cuántos elementos en la tabla periódica voy a tener? 2 elementos en nuestro periodo 1 o nuestro nivel de energía 1 máximo. ¿Están de acuerdo? Puedo tener uno solo o 2. Es nuestro máximo. En el nivel 2 quedamos que nuestro máximo es 8. Entonces vamos a ver que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero si recordamos lo que vimos en el tema de átomo, aquí tenemos el número atómico Z, que representa al número de electrones que tiene este elemento. Entonces, si a este 3 le sumamos el 2 del nivel 1, nos da el valor de 5. Ya ven cómo estamos utilizando nuestra tabla periódica y empezándola a comprender mejor también. Entonces, veamos que entonces en este nivel tenemos máximo 2 electrones. Podemos tener uno solo, 2, 3 o hasta máximo 8 electrones en el segundo nivel energético o número cuántico N2, periodo 2. ¿Están de acuerdo? En el nivel 3, aquí empezamos a complicarnos un poquito las cosas, porque habíamos dicho que podemos tener máximo 18,
Pero si veo la tabla periódica, solo tengo 8 átomos en el nivel 3. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el nivel 3 hace algo de esto. Toma este nivel de abajo y sube hacia acá. Pero vamos a ver en la configuración que este es menos energético que este. Entonces, por esto aquí acomodamos solamente 8 elementos, mientras que acá es donde vamos a aparecer hasta el cuarto nivel los 18 elementos. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a verlo un poquito más a detalle después. Entonces, si yo les preguntara en un momento dónde o cuál es el valor del número cuántico principal N del cromo, veamos en qué periodo está. Y está en el periodo ¿qué? 4. Entonces, cromo sería N igual a 4. Pero si yo les pido el número atómico o Z, esto no lo olvidemos, va a ser la cantidad de electrones que tiene esto, y aquí es donde nos está diciendo. Entonces, nuestro número atómico es 24. ¿Están de acuerdo? Y si queremos ver la masa atómica, que es la suma de protones y neutrones, mi valor de A, esto lo voy a localizar en esta otra posición. ¿Están de acuerdo? Entonces, empecemos a entender también cómo manejar mi tabla periódica. Entonces, si el elemento es entonces, en este caso, Rn, vamos a ver en dónde se encuentra radón, y vamos a ver que está en el periodo 6, por lo tanto, el valor de N es igual a 6. Entonces, utilizando la tabla periódica, yo puedo sacar el valor de Z, que ya lo vimos, su símbolo y el valor del periodo. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente les doy el símbolo? Pues entonces busco el símbolo, acuérdense que es nuestro símbolo, y a partir del símbolo yo puedo obtener el nombre, el número atómico. Pero ¿qué pasa si ahora solo les doy el número atómico? Lo mismo puedo hacer. Si yo les digo 47, yo sé que 47 corresponde al símbolo Ag y esto es plata. Entonces podemos nosotros ahora hacer esos mismos ejercicios. ¿Están de acuerdo? Ahora les tocaría a ustedes. Vamos a ver el número cuántico secundario L. En 1916, Arnold Sommerfeld perfecciona el modelo de Bohr, para lo cual hace ciertos experimentos, ¿están de acuerdo? Hace la espectrofotometría mucho más sensible y entonces observa que los espectros se pueden desdoblar por acción de campos magnéticos. Entonces, no solamente quemábamos el átomo con la flama, sino que además lo sometíamos a campos magnéticos. Y de esa forma, lo que provocaba es que nos diera unos patrones o unos desdoblamientos, unas bandas todavía más precisas. ¿Están de acuerdo? Y entonces él dice que estos niveles de energía están a su vez divididos en subniveles. Entonces los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas, y a partir de estos niveles se pueden subdividir en niveles de energía dentro de ellos. Y vean que aquí pone como otras estructuras internas. ¿Están de acuerdo? Y esto le llama suborbitales. Los suborbitales de energía que se conocen, aquí vamos a hablar del número secundario azimutal o L, van a tomar valores de 0 a 3. Si tenemos solamente un valor S, tiene un orbital circularizado, no se desdoblaba. Entonces, al no desdoblarse, por eso le ponemos 0, y aquí solamente puedo acomodar 2 electrones nada más. Pero, ¿qué pasa con el nivel P? El nivel P sí se puede desdoblar, ya sea que el orbital corra en el eje de las X, en el eje de las Z o en el eje de las Y. Ya hablamos de P-1, P0 y P1. Entonces le estamos dando valores. Aquí tiene un valor de 1, pero después vamos a ver que va a tomar de valores de -1 a 1. ¿Están de acuerdo? Y podemos acomodar 6 electrones.
un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones y 6 electrones. ¿Están de acuerdo? El nivel D le va a tomar un valor de 2 y podemos dividirlo vean, en 5 posiciones diferentes en el espacio. D menos 1, D menos 2, D menos 1, 0, 1 y 2. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 suborbitales, donde en cada suborbital puedo acomodar dos electrones aquí, ya sea en esta posición o en esta posición, en esta posición o en esta, aquí o acá. Y entonces de esa forma lo máximo que puedo acomodar en D son 10 electrones. F, pues es mucho más complejo. Vean, sus orbitales son más complicados y quedamos que estas bolitas son zonas o áreas de probabilidad en donde voy a encontrar a mis electrones. Entonces, F puede tomar un valor de 3. Y entonces, si lo comparamos ahora en la tabla periódica, vamos a identificar que en la tabla periódica podemos identificar 4 regiones independientes. Estas dos primeras, que es lo que vamos a llamar como bloque S, esta central, bloque D, esta acá final, que es bloque P, y estas islas separadas, que va a ser mi bloque F. Y entonces quedamos que al S le doy un valor de 0, a P le doy un valor de 1, a D le voy a dar un valor de 2 y a F un valor de 3. Entonces, nosotros podemos copiar esta tabla periódica y empezarla a utilizar. ¿Están de acuerdo? Y vamos a ver lo mismo. Si yo identifico, aquí tenemos litio, busco litio. Símbolo Li. Número atómico 3. Masa atómica 6. Nada más me piden el número atómico, entonces pongo 3. ¿En qué posición se encuentra? Está en esta isla separada, entonces quedamos que aquí corresponde a S. Entonces, ¿qué valor toma? 2. Si veo el silicio ahora, busco el silicio. Aquí está silicio. Y está en esta isla final que corresponde a P. Y entonces le doy que está en P y por lo tanto tiene un valor de 1. Lo mismo, si tenemos el número atómico, nos dan el número atómico, 23. Voy a buscar aquí el 23. Aquí está el 23. Veo que el símbolo es vanadio. B y vanadio. ¿Están de acuerdo? Y vemos que se encuentra en esta isla o en esta región central de la tabla periódica, y esta región central corresponde a la letra D o al bloque, al suborbital D, y ese suborbital D tiene un valor de 2. Entonces, de esa forma nosotros vamos dando estos valores. Ahora les toca a ustedes hacer este ejercicio. El número o el tercer número cuántico es el número cuántico magnético, cuya letra vamos a utilizar el símbolo M. Lo describe en 1925 Heisenberg y Schrödinger. Ellos realizan un resumen de todas las teorías de las investigaciones alcanzadas hasta esa época, y lo que hacen es un modelo matemático de la longitud de onda de estos átomos. ¿Están de acuerdo? Y aquí aparece lo que es el modelo atómico cuántico, que es el modelo que actualmente estamos siguiendo. ¿Están de acuerdo? Y postula que la energía del electrón está cuantizada. Dentro del átomo, el electrón no tiene una órbita específica, sino son nubes de probabilidad en donde podemos encontrar a estos electrones. ¿Están de acuerdo? El electrón pueden ser 2, pero vean, parecería que fueran millones de puntitos. No es tanto que sean millones de puntitos, sino que es una nube donde en algún momento, aquí en esta región, se va a encontrar el átomo. El átomo está corriendo aquí en esta región, ¿ok? Los números cuánticos predicen el comportamiento de los electrones y su distribución dentro del átomo, en lo que se llama configuración electrónica, y proponen la existencia de una posición del orbital o número cuántico M y también el de giro S. ¿Están de acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver. Entonces, si vemos solamente el orbital 1, por ejemplo, hidrógeno o helio, solamente veríamos una nube de este estilo. 2 electrones que generan toda esta nube.
Ahora, si vemos el nivel 2, veamos, tenemos aquí la probabilidad del nivel 1 y la probabilidad de los electrones en este nivel 2, ¿están de acuerdo? Y así sucesivamente. Y entonces, en esta ubicación espacial era lo que les comentaba. Aquí el electrón es perfectamente circularizado y puede ocupar esta posición o esta. Siempre, si son dos electrones, van a estar lo más alejado uno de otro, porque tienen carga negativa. No me gusta estar junto conmigo. Estar mi enemigo, pues yo estoy en una esquina y el otro está hasta la otra esquina, ¿están de acuerdo? Y entonces aquí por eso tiene un valor de 0, L. Pero entonces M también va a tomar un valor de 0. Pero ¿qué pasa con L? L, quedamos que ya tiene una imagen en el espacio. Puede tener esta posición en X, en Y o en Z. Y por esta razón, como ocupa cierta imagen especular en el espacio, puede encontrarse desde -1, entonces el número magnético va a tomar el valor de -1 si está en X, 0 si está en Z y 1 si está en Y. Ponemos entonces -1, 0 y 1. En tanto que en los orbitales D vamos a tener que si es un valor de 2, va desde -2 a 2, -2, -1, 0, 1 y 2. Y en F ocurre lo mismo, desde -3 hasta el valor de 3. Y entonces, ¿cómo lo podemos ver dentro de la tabla periódica? Aquí S, quedamos que L es 0 y M es 0. Pero si vemos P tiene un valor de 1. Y veamos aquí, esta primera columna, el grupo 13 sería -1, el 14 0, el 15 1 y vuelve a regresar -1, 0 y 1. Y tenemos en total ¿cuántas columnas en el P? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuántos electrones máximo puedo ocupar o colocar en en P? 6 electrones. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa con D? D quedamos que va de -2 a 2, -2, 1, 0, 1, 2. Y regresamos. -1, perdón, -2, -1, 0, 1 y 2. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 electrones. Entonces, aquí tenemos 10 columnas que van a formar los elementos que se acomodan dentro del bloque D en la tabla periódica. Y en estas islas aisladas, ¿están de acuerdo? Están separadas en la tabla periódica que nosotros comúnmente usamos. Vamos a tener -3, -2, 1, 0, 2 y 3. Entonces, mi valor de L es 3. Mi valor de M va de -3 a 3. Y volvemos a repetir, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y son también columnas en estas dos islas. ¿Están de acuerdo? Espero que me estén siguiendo hasta este punto. Entonces, veamos que podemos seguir usando esta tabla periódica para hacer nuestros ejercicios. Entonces, litio. Volvemos a lo mismo. Busco el litio. Está en el bloque S. Tiene número atómico 3. Número atómico 3. Está en S. Y si está en S, L es igual a 0 y por lo tanto M es igual a 0 también. ¿Vale? Pero acá vamos a ver silicio. Silicio está en esta posición. Quedamos que aquí P toma el valor L1, pero M vamos a ver en qué columna está. -1, 0. Entonces silicio está en M igual a 0. Entonces, vamos a ver este caso. Curio. Curio. Busquemos a Curio. ...96, dice que es 96, vamos a ver. Ok, Curio ya cambió, ¿están de acuerdo? Y ahora se llama de otra forma. Entonces vamos a cambiarle a esta norma becquerelio, ¿están de acuerdo? Y el becquerelio
no es cierto, Curio, aquí está, me equivoqué. CM. Entonces, aquí es CM, ¿están de acuerdo? Se encuentra en F, en los bloques F, entonces es 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, y menos 3. Entonces, Curio se va a encontrar en la posición menos 3 para el valor del número cuántico magnético M. Ahora les toca a ustedes hacer sus ejercicios. Para 1922, Otto Stern, Walker y Gerlach trabajaron y descubrieron el número cuántico de giro spin. Para esto ellos realizaron... No me gustó. Para 1922, Otto Stern y Walter Gerlach, trabajando con un experimento en el cual ponían en un magneto con fuertes polos positivos y negativos y disparaban un haz de átomos de plata y observaron que los electrones se dividían en dos polos, por lo que dedujeron que los electrones tenían dos orientaciones, una en favor del campo magnético y otra en contra del campo magnético. A esto ellos lo llamaron giro, que en inglés es spin, positivo, que tiene un valor de más un medio, o negativo con un valor de menos un medio. Entonces, estos investigadores finalmente lo que hacen es descubrir la polaridad del electrón y dan un aporte al modelo atómico cuántico, definiendo lo que es el último número cuántico o el número cuántico de giro o spin, que se representa con la letra S. Los electrones entonces presentan una distribución dentro del campo magnético. Spin positivos si giran hacia arriba o spin negativo si tienen un giro hacia abajo, hacia el contrario al campo magnético. Entonces vemos que aquí tenemos esta representación del giro, el spin positivo y el spin negativo. Ya después, en los postulados de Heisenberg, que fue Premio Nobel de Física en 1932, él postula que es imposible medir simultáneamente y con precisión absoluta el valor de la posición y la cantidad de movimiento del electrón. Podemos determinar en un momento su posición, pero no su velocidad. Y si determinamos su velocidad, no podemos determinar su posición. Se llama electrón diferencial al electrón que se añade al pasar de un elemento al siguiente. Dicho de otra forma, se refiere al último electrón que posee el átomo en su último nivel de energía. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte del giro. Recordemos nuevamente que podemos hacer uso de nuestra tabla periódica, viendo que el número cuántico principal n nos está dado por el periodo, el número cuántico L por el bloque, ya sea bloque S, P, F o nuestra isla, perdón. A ver, la tabla periódica nos puede ayudar también con estos números. Ok. Entonces recordemos nuevamente, la tabla periódica nos va a servir para ayudarnos a determinar cuáles son los números cuánticos. En primera tenemos que recordar el periodo, me va a decir o me va a señalar el número cuántico principal o n, cuántos orbitales tiene este átomo, ya sea 1 hasta 7. El bloque me va a corresponder a los subniveles de energía y corresponde al número cuántico L. Y recordemos que vamos a presentar tres números, tres bloques, el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, que van a tener valores en los números cuánticos donde S vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3. Finalmente, el número cuántico magnético, que nos va a permitir la posición en los ejes espaciales de dónde podría localizarse el átomo, que va a ir obviamente desde -3 hasta 3, obviamente pasando por el 0, y eso va a depender del número L. Si L tiene un valor de 0, M vale 0. Si L tiene un valor de 2, entonces M va a ir de -2, -2, -1, 0, 1 y 2. Su máximo número será 2. Si L vale 1, entonces va de -1 a 1. Y si L vale 3, de -3 a 3. Estos ejercicios ya lo habíamos checado. Bueno, entonces terminando con esta parte, el último número que estamos manejando, que es el de giro o spin,
Lo vamos también a localizar dentro de los bloques. Entonces, vean, si este bloque tiene 2 columnas, la primera columna, lo que va a ser el grupo 1, va a corresponder al giro más 1/2 y el segundo bloque al menos 1/2. Lo mismo vamos a hacer con el resto. Por ejemplo, en el bloque D, quedamos que tenemos 10 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, las primeras 5 columnas de D1 a D5 tendrán el giro positivo más 1/2 y posteriormente de 6 a 10 vamos a tener menos 1/2. Y entonces aquí tenemos que menos 2 está en el grupo 3, menos 1 en el grupo 4, 0 en el 5, 1 en el 6, 2 en el 7. Y volvemos a repetirlo, ¿se acordaban? ¿Están de acuerdo? Aquí tenemos más 1/2 y en menos 1/2 vamos a empezar nuevamente en menos 2 en el bloque 8, menos 1 en el bloque 9, 10, 0 en el grupo 10, 1 en el grupo 11 y 2 en el grupo 12. Y aquí quedamos que a partir de este punto tenemos un giro de menos 1/2. En P vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver que del bloque 13, 14 al 15 tenemos más 1/2 y del 16, 17 y 18 menos 1/2. En F también es lo mismo, dividimos en 7, son 14 columnas, entonces las primeras 7 van a tener un giro de más 1/2 y las segundas 7 menos 1/2. Y entonces nada más tenemos nosotros que identificar, por ejemplo, nuestro elemento. Si hablamos de litio, litio está en el periodo 2, entonces número cuántico N2, L está en el bloque S, entonces hablamos de 0, M está en la primera columna, pero aún así, acuérdense que M depende de L, entonces aquí también tenemos un 0, y como está en la primera columna, tiene un número cuántico más 1/2, y entonces nos está dando toda nuestra identificación. Y así podemos ver otros elementos. Por ejemplo, podríamos hablar, no sé, de terbio. Terbio se encuentra en el bloque 6, entonces número cuántico N, 6. Está en el bloque F, entonces tiene un valor de 3. L, perdón, a ver, 0, 1, 2, sí tiene un valor de 3 en el caso de L. En el caso de M, vamos a ver, terbio se encuentra en esta posición y entonces quedamos que empezamos con menos 2, menos 1, perdón, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces terbio quedaría en la posición de menos 2. Entonces para M tendría un valor de menos 2 y como se encuentra en la segunda mitad del bloque F, entonces hablamos de que tiene un giro o spin, el valor del número cuántico S es de menos 1/2. Ok, entonces vean que nada más es que nosotros utilicemos esta tabla periódica nuevamente para hacer nuestras análisis. Entonces ahora les toca a ustedes, hagan lo mismo, quedamos aquí. Veo en un momento dado litio dónde está y hago este análisis. Si veo terbio, ya vimos dónde está y me queda menos 1/2. Vanadio, vanadio está en el bloque D, entonces vamos a ver vanadio, busco vanadio. Veo que está en el grupo 5, entonces número cuántico 4 para N, 2 para L, 0 para M y es más 1/2 porque está en la primera mitad del bloque D. Entonces ahora les toca a ustedes, espero que no les resulte tan complicado. Hablemos ahora del principio de exclusión de Pauling. Para 1924, el físico austriaco Ernest Pauling postula que dos partículas o electrones, también llamados fermiones, que se encuentran en un átomo no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, por lo que poseen números cuánticos diferentes, que es lo que estamos ahorita analizando. Por lo tanto, los electrones de un átomo se dispersan en capas o niveles en torno al núcleo del átomo, lo que hace que entre más electrones en un átomo, este ocupe un mayor espacio, tiene mayor volumen. El número máximo de electrones que puede tener una capa o nivel está dado de acuerdo a la regla de Rydberg, 2 a la n, que ya la habíamos analizado.
Y entonces finalmente, lo que nosotros utilizamos como números cuánticos en realidad están representando al último electrón de ese átomo. Entonces, por ejemplo, hidrógeno solo tiene un solo electrón, se encuentra en el bloque 1, en el periodo 1, entonces N1, en el bloque S, L0, por lo tanto también M vale 0, y como solo tiene uno, este se coloca en la primera columna, tiene giro positivo, y le damos un valor que damos de +1,5 para S. Y así nos podemos ir con todos los demás elementos. Por ejemplo, carbono tiene número cuánticos, número atómico 6, quiere decir que tiene 6 protones y por lo tanto tendrá 6 electrones. El último electrón se va a encontrar en el periodo 2, entonces estamos hablando de N2, en el bloque P, por lo tanto L tiene un valor de 1, en la columna que corresponde a MS, y se encuentra también en la primera mitad dándonos un giro positivo. Entonces, lo único que nosotros tenemos que analizar. Ahora, en este ejercicio yo les doy los números cuánticos. El número atómico, perdón, les doy el número atómico. A partir de este número atómico, ustedes indiquen a qué elemento se corresponde. Acuérdense que ya vimos cómo usar la tabla periódica y identifiquen los números cuánticos que tiene este último electrón de este átomo. Acuérdense que podemos hacer uso de esta herramienta que es la tabla periódica. Gracias por tu atención, espero que te hayas divertido, que hayas comprendido esto, porque esto nos va a servir mucho para ahora que veamos las propiedades de los elementos dentro de la tabla periódica, porque algunos se comportan como metales, donando electrones, y porque otros tienden a ganar electrones, ¿ok? Espero que entonces se hayan divertido.